Pero bueno, también como les digo eso, también les digo que esta selección es la que salió campeón de la Copa América, es la selección que clasificó segunda en las eliminatorias, ahí palo a palo con Brasil, o sea, es una selección que verdaderamente nos dio mucho. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, por supuesto, análisis en caliente, post partido de lo que fue el debut mundialista de Argentina. Otra de las selecciones sudamericanas que está en el Mundial, ya saben, Argentina que comparte grupo con Arabia Saudita, Polonia, México. En estos momentos perdió 2-1 frente a Arabia Saudita. La verdad es que muy triste, muy... no sé si es la palabra triste porque a la vez también estoy frustrado. Siento que no jugó como jugaba siempre Argentina, no estuvo a la altura de un debut mundialista y es una lástima. Pero como siempre, apoyando a esta selección, porque así como estuvimos en esos malos momentos, allá por el 2019, cuando se la cuestionaba mucho, cuando incluso muchos periodistas decían que preferían perder todo lo que quedaba y después encadenar, o mejor dicho, encasillarse en un nuevo proyecto y esas cosas que dijeron Pollo Viñolo, Ruggeri, los de siempre, ya saben. Bueno, en este caso seguimos subidos en la escaloneta. Fue un debut muy feo, malísimo, me animaría a decir, lo calificaría de esa manera. El primer tiempo jugó Argentina, sí, jugó un poco, no sufrió tanto, o sea, casi que ni atacó a Arabia Saudita el primer tiempo, pero pecó mucho la línea del offside, pecó demasiado, siempre jugadas en offside, siempre adelantado, incluso un gol de Lautaro Martínez que le hicieron la línea acá más o menos y por esto le cobraron offside, o sea, por esto que ven acá, esto que les muestro yo acá, este hombro así, por esto le cobraron offside. Nada, son cosas, detalles mínimos que después terminan desencadenando en que Argentina pierda el partido 2-1, que ya en el segundo tiempo. Pero bueno, en ese primer tiempo no le encontró la vuelta. Muchos quizá de la casa lo veían y decían, incluso de la cancha, están con la defensa muy adelantada, están cerrando muy adelante los de Arabia Saudita. ¿Por qué no aprovechamos eso? Y que una vez que un mediocampista tiene la pelota en la mitad de la cancha, los extremos y el 9, que es Lautaro, pican. Bueno, Lautaro se la pasó picando todo ese primer tiempo, tuvo 2 goles que fueron en offside y después no hubo muchas pelotas así como para decir Argentina tuvo muchas situaciones de gol. La verdad es que más allá de que el segundo tiempo sí lo atacó con más ímpetu que otra cosa, más ímpetu que ideas, hay que decir que en el primer tiempo hubo un partido muy flojo de los mediocampistas. De Paul estuvo desaparecido. Paredes erró muchos pases que él no está acostumbrado a errar, o sea que no nos acostumbra a verlo errar. Estuvo muy flojo, la verdad. Y lo cierto es que, les voy a ser sincero, no me salen las palabras, la verdad. No me salen las palabras porque estoy muy triste. Encima me da bronca que esta semana prepárense porque el periodismo va a estar achurando a la selección, va a estar pegándole por donde quieran va a estar pegándole. No sé si a Messi no creo que lo ataquen tanto porque esa etapa en la que se le pegaba a Messi ya pasó. Pero sí, hoy yo también vi un Messi desconocido, la verdad, no se notó lo que dijo ayer en conferencia de prensa, que dijo que estaba muy contento y todo eso, no se notó hoy dentro de la cancha. Pero nada, bueno, metió el penal, es el 1-0, a partir de ese momento era como que era algo que necesitaba Argentina, pero ¿qué pasó? En un momento se empezó a descontrolar Argentina y en ese descontrol llevó a que Messi en el segundo tiempo pierda una pelota en la mitad de la cancha, Argentina quede mal parada y después el Cuti Romero que no cerró por esto nada más. La pelota le rozó la pierna. Si cerraban por el piso, no pasaba esa pelota en el primer gol. Y una pelota filtrada, bueno, a las espaldas de los defensores, en este caso, no una pelota filtrada, perdón, pierde la pelota Messi, se la arrastra casi el jugador de Arabia Saudita y se la termina llevando y es un gol con una pelota cruzada muy buena que entró donde tenía que entrar. El Dibu dejó un espacio nada más, que es al que no llega nadie, porque si llegás a esa pelota, claramente no sos humano. El Dibu atajó muy bien, igual, más allá de todo. Y bueno, nada, después el segundo gol llega también desatenciones defensivas, malos cierres, Molina viendo cómo cae la pelota en lugar de ir a disputarla de aire y sacarla, De Paul que se come la mague, Paredes que se tira y también no llega por esto, nada más, por detalles mínimos se terminó definiendo el partido y después el 10 de Arabia Saudita que la cuelga de un ángulo, yo creo que nunca más en toda la Copa del Mundo lo va a hacer. Pero bueno, como bien les dije, duelen las maneras, duelen las formas. Creo yo que fue un partido flojo de la Escaloneta, fue flojísimo. Si no fue el peor partido de la Escaloneta en lo que va de periodo,
creo que pega en el palo, porque la verdad es que no estuvo a la altura, jugó muy mal el día de hoy, jugó muy mal, hay que ser autocrítico, pero bueno, también como les digo eso, también les digo que esta selección es la que salió campeón de la Copa América, es la selección que clasificó segunda en las eliminatorias, ahí palo a palo con Brasil, o sea, es una selección que verdaderamente nos dio mucho, entonces por todo eso hay que seguir confiando y esperar, porque quedan 2 partidos todavía, porque obviamente hay que salir a ganar todo lo que te queda. 6 de 6 tenés que sacar si querés clasificar. Después vas a ver si clasificás primero o no. Pero bueno, yo creo que sacando 6 de 6 ya estás clasificado. El tema es que tenés que sacar 6 de 6. O sea, vas a tener que ir a jugar con mucha presión estos 2 partidos. Pero sepan que esta selección cuando actuó bajo presión, actuó bien. Entonces quizás es un tropezón esto, un tropezón no es caída, obviamente va a quedar para la historia el debut de Argentina. Y yo quiero que este partido también se tome como para tomar dimensión de lo que hizo Ecuador el otro día, por ejemplo. Que debutó en un mundial, partido inaugural, frente a una selección que igual que Arabia Saudita, quieras o no, tienen lo suyo, por más que a Qatar le haya ido mal en ese debut, hay que decir que tienen lo suyo. Yo pensaba que hoy Argentina iba a golear, les voy a ser sincero, pensaba que iba a golear, pensaba que iba a ganar y no lo terminó haciendo, entonces eso le da más dimensión a lo que hizo Ecuador el otro día, que en un debut mundialista ganó 2-0, rompió una racha de 22 partidos, de no sé cuántos años. Bueno, nada, simplemente eso, los partidos los tenés que jugar, es como les dije en ese partido de Ecuador, uno en la previa puede decir, che, juega contra una selección muy floja, va a tener que ganar 4-0, 5-0, 6-0, pero la realidad es que esos partidos vos los tenés que salir a jugar, los tenés que jugar y ahí se ganan, dentro de la cancha, cuando vos metés goles, cuando vos cuando se te cierra el equipo, lo atacás y entrás igual. Bueno, hoy en día Argentina no pudo afrontar esa situación de no encontrar los espacios, no encontraba los espacios, no encontraba los huecos, bajo la pelota parada no pudo entrar en ningún momento, todos centros al punto del penal que fueron sacados por los jugadores de Arabia Saudita, que tienen como 3, 4 torres ahí abajo. El arquero también, más allá de todo, fue figura, como bien les dije, pero eso se debe más que nada al segundo tiempo, porque en el segundo tiempo tuvo 5 atajadas, o sea, 5 atajadas que tuvo, el penal no lo pudo agarrar claramente, y después las figuras fueron el número 9, Firas Albraican, y después el número 11, el 9, que es Salem Al-Sheri, que también jugó muy bien, la verdad. Y el número 10, que fue quien metió el segundo gol, Salem Al-Dawsari, que jugó muy bien. Pero después por parte de Argentina, la verdad no vi muchos puntos altos. A Messi quizás se lo pueda llegar a poner como figura porque metió el gol de penal, pero la realidad es que no estuvo muy conectado en todo el partido. Se lo vio muy desconectado. E incluso tuvo un golpe en el segundo tiempo que definitivamente lo desenchufó del partido. No pateó el último córner, la última pelota parada que la pateó De Paul. No sé si será por una molestia o qué. Y ya después sobre el final los córner los pateaba el Hugo Acuña. Datos a tener en cuenta, o mejor dicho, cosas que pueden llegar a pasar de cara al sábado, que obviamente va a haber predicción seguramente en el canal. Me gustaría verlo a Julián Álvarez, porque creo que entró y fue lo más prolijito. Me gustaría que juegue el Hugo Acuña de lateral izquierdo. Molina no me pareció que jugó bien el día de hoy, muy impreciso, muy nervioso, lo noté, y le comieron la espalda todo el partido, así que me gustaría verlo a Cachete Montiel también. Todo esto es subjetivo, acá ya pasa a ser una opinión mía, no estoy informando. La información es que Argentina perdió 2-1 frente a Arabia Saudita. Después, en la mitad de la cancha, yo mantendría más que nada porque confío en Paredes y De Paul, que fueron los mejores jugadores en la Copa América en su momento, y creo yo que pueden seguir siéndolo, así que les daría mi voto de confianza para que sigan en cancha. Pero también, por ejemplo, me gustaría ver a Enzo Fernández. Enzo Fernández es otro de los que entró muy bien, entonces habría que probar. Y en la parte de la defensa, si el Cuti Romero no está al 100%, que juegue Lisandro Martínez, que también entró conectado, entró enchufado. Pero bueno, son cambios que obviamente va a ver el técnico, va a ver Scaloni. Yo confío en él, confío en el técnico, confío en estos muchachos, confío en estos chicos, y por eso les pido que empujen hacia adelante, que apoyen, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el Mundial de Rusia 2018 cuando empatamos 1-1. O sea, hoy perdimos, no empatamos, perdimos. Así que imagínense lo que va a ser el periodismo. El periodismo va a ser una masacre por donde lo vean. Lo van a atacar por todos lados, no estuvo a la altura, no sé qué. Está todo bien eso, es una autocrítica. Pero cuando ya la crítica es destructiva, ya ahí pasa a ser otra cosa, y yo en esas cosas yo no me meto. A mí me gusta la crítica constructiva, como bien les dije. Argentina no estuvo a la altura, no jugó bien, mereció perder. Y la verdad es que no sé, porque 2 veces pateó al arco Arabia Saudita. Entonces no mereció perder. Porque Argentina tuvo más situaciones de gol, tuvo como 8 situaciones de gol, claras.
Entonces, es más, incluso hubo una situación de gol que quedó la pelota con Messi en la medialuna del área, sin arquero, y no pateó al arco. Amagó, 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 y después terminó perdiendo la pelota. Pero a lo que voy es que Argentina no mereció perder, más allá de no haber estado a la altura del debut. Así que, nada, es algo a tener en cuenta. Gracias por estar ahí, sudamericanos. En instantes nada más, en un ratito voy a estar subiendo la reacción, que la tengo que poner a editar ahora mismo. Estuvimos reaccionando al partido, así que los invito a que la vayan a ver en un rato. Suscríbanse al canal, activen la campanita y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.